Un gusto saludarnos nuevamente a todos. Gracias por continuar escuchándonos aquí en Asti Podcast. Si es primera vez que nos escuchas y si sos un apasionado del real estate, pues tenés otros 41 episodios que tenemos ya, los cuales creo que te encantarían y que te van a generar pues bastante valor. Entonces, pues les recuerdo que el podcast fue creado en realidad con el principal objetivo de entregarle valor a todos ustedes, entregar valor a la industria, poder aportar un poquito de lo que hemos aprendido durante todos estos años que tenemos ya en la industria del real estate, compartirlo con ustedes, ayudarlos y de verdad espero que pues estemos logrando el objetivo. Si alguno de los podcasts les ha generado pues valor y han creído que es valioso para ustedes, ayúdennos en recomendarlo, en compartirlo en sus redes para que el alcance sea mucho mayor, que le llegue a más personas y que ayudemos también a las otras personas que quisieran escuchar algo como esto, ¿verdad? Síganos en nuestras redes sociales, estamos prácticamente en todas, el podcast pues lo pueden escuchar en todas las plataformas que hay, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, etcétera, etcétera. También subimos ahora estos videos a YouTube, nos pueden seguir por ahí también, por ahí grabamos otros videitos también que les pueden servir bastante. Y pues los invito a que nos sigan, como les decía, en nuestro Instagram, Asti Desarrollos, que creo que es nuestra red principal. Visítenos en nuestra página web también, www.astidesarrollos.com. Ahí nos pueden ver prácticamente toda la información de nosotros como grupo de empresas y con los distintos emprendimientos que tenemos. Pero bueno, entrando ya al episodio número 42 de Asti Podcast, el día de hoy vamos a hablar de un tema el cual creo que va a ser de mucho interés para todos ustedes que son inversionistas en bienes raíces o quieren incursionar en la industria de bienes raíces, ¿verdad? Vamos a hablar de cuáles son las estrategias las cuales pues pueden adoptar ustedes como inversionistas para entrarle al mundo del real estate. Entonces, la inversión en bienes raíces es sin duda alguna una opción muy muy interesante para invertir y funciona para todo tipo de inversionistas, desde pequeños inversionistas, medianos inversionistas, hasta empresas o fondos institucionales que buscan colocar plata para buscar algún rendimiento. Entonces, el tema principal es poder brindarles a ustedes cuáles son estas estrategias de inversión que existen en el mundo del real estate. Y entonces comencemos. Tal vez antes de entrarle a las estrategias, tenemos que tener claro, digamos, las tipologías de inversión que se resumen en 4 estrategias de inversión. Ya ustedes podrán decidir si se van por una de ellas, por 2 o 3. Me refiero a que si ustedes quieren incursionar en la industria, en invertir, pues pueden escoger invertir en una estrategia de las que les voy a decir, en 2 o en 3 o en 4. Lo ideal es hacer un buen mix de estas 4 tipos de inversiones para poder diversificar el riesgo de la inversión que están haciendo. Entonces, antes de entrar a detalle en cada una de estas estrategias, porque vamos a entrar a detalle en cada una, tenemos que entender en qué están fundamentadas o en qué está fundamentada cualquier tipo de estrategia de inversión, no solo en real estate, sino en cualquier tipo de industria que ustedes quieran invertir. Todo tiene que estar basado en un fundamento y aquí básicamente el fundamento son 2 cosas. Uno es el riesgo que uno está tomando al invertir en esa opción, digamos, en alguna opción, una estrategia, y la otra es el retorno que ustedes quieren obtener de estas inversiones. Entonces, y por ahí también hay una tercera variable que también es importante, que tal vez no tanto como las otras,
pero sí es bastante importante, que es el apalancamiento. En este episodio no creo que entremos tan a detalle en el apalancamiento como tal. Para eso los invito a que regresen un par de episodios. Creo que era el episodio 38, donde hablamos full del apalancamiento en real estate y por qué esta palabra pues es la palabra mágica del real estate, porque nos ayuda a maximizar nuestros retornos de inversión, ¿verdad? Entonces, continuando, tenemos que tener claro que cualquier inversión en cualquier tipo de activo estará ligado a un riesgo, ¿verdad? Normalmente decimos que toda inversión tiene un perfil de riesgo. Ese perfil de riesgo, mientras sea más grande, o sea, mientras mayor sea, mayor deben ser los rendimientos que genera esa inversión. O sea, estamos hablando que el riesgo pues es proporcional al rendimiento siempre. Entonces, como inversionistas debemos establecer cuál es nuestro apetito al riesgo, cuánto estamos dispuestos a poner en juego, ¿verdad? No, si nosotros estamos generando, o sea, no tenemos ahí una cuenta de ahorros, nunca sería lógico invertir el 100% de los ahorros en alguna inversión, ya sea en bienes raíces o en cualquier otra, ¿verdad? Lo que dicen los fundamentos de las finanzas personales es que siempre uno tiene que tener de 3 a 6 meses de lo que necesitas para vivir en alguna cuenta de ahorro, que sería simplemente para estar seguro de que subsistimos. Y cuando sintamos nosotros que tenemos ya un superávit de dinero en nuestras cuentas, pues ahí siempre va a valer más la pena invertirlo en cualquier tipo de inversión o de activo, ya que, y creo que también lo hablamos en un episodio por atrás, 37 o por ahí, que los ahorros, la mejor forma de invertirlo es en real estate, pero o invertirlo como tal, porque tener el dinero parado en una cuenta de ahorro simplemente va a perder valor todos los años. Entonces, nunca vale la pena tener el dinero sin moverlo, sin que esté generando patrimonio, sin que esté generando rendimientos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cada vez que queramos hacer una inversión en cuál es nuestro apetito al riesgo, ¿verdad? Entender la inversión que vamos a hacer, dónde están las posibles salidas, cuáles son los potenciales retornos, cuáles son las variables que hay que tomar en cuenta. ¿Es una inversión pasiva o activa? Tenemos que estar al tanto todos los días de lo que se está ejecutando para no perder el rumbo, o es una inversión pasiva la cual pues no hay ninguna necesidad que estemos generando algún tipo de acción para lograr estos rendimientos. Entonces, tenemos que tener claro qué tipo de inversión queremos hacer. Si nosotros nos dedicamos 100% a administrar nuestras inversiones, pues probablemente sí nos queremos meter a realizar inversiones activas, porque nosotros vamos a estar con el 100% de nuestro tiempo ahí. Pero si nosotros, la inversión es una acción secundaria en nuestra vida, pues no queremos tener que depender de que las inversiones necesiten nuestro tiempo en estarlas revisando, sino queremos un vehículo pasivo donde nos aseguren retornos. Normalmente ahí, mientras más pasivo sea, menos riesgo hay, menos retornos va a haber. Entonces, como les decía, tenemos que tener claro qué tipo de inversionistas somos, qué tipo de inversiones queremos hacer. Queremos estar metidos, no queremos estar metidos, queremos altos rendimientos, queremos rendimientos normales, pero sin meternos, queremos diversificación, que es lo ideal. Todo eso lo tenemos que tener en mente a la hora de decidir que vamos a invertir, ¿verdad? Nunca invertir a lo loco, nunca invertir en algo que no sabemos o que desconocemos, ¿verdad? Entonces siempre hay que investigar un poco. Pero bueno, regresando a las estrategias que estábamos hablando, pues son 4 estrategias, les había dicho. Las podemos agrupar en grupos de 2, un grupo con 2 estrategias y un grupo con otras 2 estrategias. Entonces, para poner gráficamente, para que entendamos gráficamente estas estrategias, pues pensemos en una gráfica de 2 ejes, ¿verdad? En el eje tenemos eje X
y tenemos eje Y. Entonces, en un lado, en el eje vertical, vamos a tener la rentabilidad y en el eje horizontal vamos a tener el riesgo, ¿verdad? Y pues a esta gráfica le llamamos el espectro riesgo-retorno, porque pues estamos comparando riesgo de un lado y retorno o rentabilidad del otro lado. Entonces imaginémonos que hay una diagonal con una pendiente de 1 a 1 en esta gráfica para hechos de simplificar. Y que esto ejemplifica el hecho que decimos que el riesgo es proporcional a la rentabilidad, ¿verdad? Una diagonal a 45 grados, como les digo, pendiente 1, 1, donde mientras más vamos creciendo en el eje vertical, más vamos creciendo en el eje horizontal. Entonces, vamos en una constante en diagonal. Aumenta en las mismas proporciones. Entonces, otra vez regresemos a la gráfica de 2 ejes y a una diagonal a 45 grados desde el punto 0 aproximadamente. En el eje horizontal de riesgo vamos a partir esa diagonal en los dos grupos, las que están abajo o en el cuadrante inferior izquierdo y las que van a estar en el cuadrante inferior superior derecho, digamos así. Entonces, los dos grupos que mencioné, el primer grupo está en la parte inicial, como les decía, de este espectro riesgo-retorno. Y lo que hace la diferenciación entre los dos grupos, ¿por qué los separamos en dos grupos? Básicamente, la diferenciación es cash flow, ¿verdad? Cash flow es lo que diferencia los dos grupos de estrategias. En uno están hechas las estrategias para generar cash flow mes a mes y en la otra no estamos buscando cash flow directo, sino estamos buscando crecimiento o plusvalía de los inmuebles. Entonces, como les decía, la primera estrategia va enfocada en la generación de cash flow. Por ahí dice el dicho, cash is king, pero en realidad está malo, ¿verdad? No es cash is king, sino cash flow is king, porque solo tener cash tampoco nos beneficia tanto, sino tener el flujo de efectivo mensual que está ingresando, eso sí es lo mejor que podemos tener. Entonces, del primer grupo de estrategias, de las dos que están en el cuadrante inferior izquierdo, que serían las menos riesgosas y las que menos rentabilidad nos dan, la primera, en ese grupo de dos, vamos a empezar con la primera, que se llama la inversión tipo core, ¿verdad? Core es una palabra en inglés, pues son términos anglosajones que, para que sepan, ¿verdad? Las que vamos a estar utilizando. Y entonces el primer tipo de inversión, que es la core, básicamente es sinónimo de cash flow. Otra vez, aquí buscamos cash flow. Entonces es una inversión de un perfil de inversionista muy conservador. Normalmente aquí se buscan inmuebles ya consolidados con un flujo de caja muy estable. Característica importante de este tipo de estrategia es que sea una inversión pasiva, ¿verdad? En la cual no tenemos que estar metidos, no tenemos que invertir de nuestro tiempo para que la inversión esté rindiendo frutos. Y no requiere mayor trabajo, ¿verdad? De nuestra parte para esta generación de rendimientos. Y para poner un ejemplo de qué es una inversión tipo core, podríamos decir comprar un terreno o comprar una bodega, la cual la vamos a rentar a largo plazo a un inquilino de excelente calidad, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay varias variables que son necesarias. El contrato a largo plazo, el inquilino premium, digamos, o el inquilino que sabemos que no nos va a quedar mal en ese contrato a largo plazo. Normalmente podría ser cines o un supermercado, un ancla, ¿verdad? Que los negocios de ellos son a largo plazo. Entonces los contratos también son a largo plazo y nos validan y nos aseguran
los ingresos constantes al mes, ¿verdad? O sea, cash flow, nos generan cash flow. Obviamente, como todos sabrán, estas anclas, estos supermercados pagan una renta que es relativamente baja por lo mismo, ¿verdad? Que ellos están asegurando flujo de efectivo mensual, el riesgo en realidad en ese tipo de inversiones es muy, muy bajo. Entonces, tienen asegurados sus ingresos, tienen asegurados sus rentabilidades, por lo cual es una inversión tipo core de muy bajo riesgo y normalmente anda entregando rentabilidades anuales de un 3 a un 5% anual, sin tomar en cuenta alguna generación de plusvalía del inmueble, etcétera, etcétera, sino simplemente tomando en cuenta el flujo efectivo de nuestro proyecto. Entonces, pues aquí, si ustedes son del tipo de inversionista que no se quieren arriesgar, esos son los tipos de inmuebles o de inversiones, de negocios que tienen que estar buscando para buscar esos rendimientos. También un 3 a un 5%, estamos hablando de un rendimiento relativamente bajo. De repente, si es menos de 3, hasta la plusvalía, la inflación del país en donde estén puede ser mayor, lo cual significa que están neteando con su inversión y probablemente hasta no sea tanto negocio hacerlo, pero por lo menos están preservando el capital que lo tienen y hasta cierto punto podría ser apostándole a la creación de plusvalía del terreno en 25 años que se venza el contrato el contrato que tienen con el ancla, con el supermercado, poder pensar en desarrollar algo más en ese terreno, ¿verdad? Entonces, la tierra no la sueltan, la tierra es de ustedes, está rentada a mucho tiempo y ustedes se benefician del crecimiento de valor de esa propiedad, ¿verdad? Entonces, y si le metemos pues la tercera variable que teníamos, pues todas las estrategias tienen un componente de apalancamiento, el cual, como les comenté, pues vamos a tocar muy a grosso modo en este podcast, pero en esta primera estrategia el nivel de apalancamiento máximo funcional para esta estrategia es de hasta un 40%, ¿verdad? No podemos o no va a ser negocio apalancarse con más del 40%, y recordemos que el apalancamiento también es un riesgo para la inversión. Entonces, como ahora en este primer grupo de estrategias no estamos buscando inversiones riesgosas, un alto nivel de apalancamiento pues prácticamente puede hacer que el cash flow sea inexistente, porque si todo el ingreso se va para pagar el apalancamiento o el crédito, pues básicamente ya no habría negocio, pero siempre es recomendable apalancarse hasta cierto punto en lo necesario. Ahí habría que hacer el análisis financiero de la propiedad con el apalancamiento. ¿Por qué? Porque prácticamente ahí estamos usando plata, dinero, cash más económico que el nuestro, ¿verdad? Que nuestro equity a la hora de invertir. Y probablemente alarguemos un poco el break-even de la inversión, alarguemos en el punto donde ya el 100% de los ingresos son nuestros, pero el costo de oportunidad de meter toda la plata pues es bastante menor. Entonces, en este tipo de inversiones estamos hablando, como les decía, de hasta un 40% máximo de apalancamiento, ¿verdad? Entonces, esa fue la estrategia tipo core, que es la primera, la menos riesgosa, la que menos rentabilidad nos da en esta gráfica de inversión que tenemos, ¿verdad? Nos pasamos a la segunda estrategia de inversión. A esta se le llama Core Plus, ¿verdad? Es como decir la Core, pero con un plus. Un perfil mucho más, no mucho más, sino también siempre aversa al riesgo. Son inversiones en inmuebles que también generan cash flow, o sea, también estamos buscando la generación del cash flow. Como les decía, estamos partiendo las estrategias en dos grupos, porque una está enfocada en generación de cash flow y la otra está enfocada en crecimiento de la propiedad. Entonces,
Las inversiones tipo Core Plus están pensadas en generar cash flow, pero a diferencia de la primera, que es la Core, tiene el componente que sobre el inmueble podemos generar o realizar mejoras para lograr un incremento, ya sea un incremento en la renta o en el ingreso neto operativo, o disminuir los gastos de la propiedad. Cualquiera de los dos nos van a generar mejores rentabilidades, ya sea, como les digo, buscando incremento en la renta de la propiedad o disminuyendo los gastos que tenemos sobre la propiedad para aumentar nuestro ingreso neto operativo al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, este tipo de inversión, el Core Plus, es una inversión ya no tan pasiva, ¿verdad? Sí necesitamos meterle un poco de nuestro tiempo más al inicio, ¿verdad? Para generar la oportunidad. Tampoco debería ser un trabajo muy, muy duro, como les digo, es al inicio, es mejorar la propiedad que compremos y de esta forma pues generar ya nuestro cash, ¿verdad? De entrada es, como ejemplo, es comprar, tal vez pensamos en un edificio pequeño, dependiendo del nivel de inversión que quieran hacer, un edificio no nuevo, ¿verdad? Un edificio que ya tiene inquilinos, que ya existe, probablemente es viejo, o no, pues no nuevo, el cual le buscamos mejoras estéticas, necesitamos hacerle mejoras tal vez en las instalaciones que tiene la propiedad. Todo esto es lo que requiere una inversión inicial a esta unidad, pero desde el día 1 está generando cash, ¿verdad? Aunque está generando menos porque los inquilinos están pagando una cuota proporcional al nivel de edificio que tenemos, pero media vez mejoramos la propiedad, el edificio, las casas o lo que sea, pues lo normal sería decirle al inquilino, ok, a partir del año siguiente, si quieres renovar tu contrato, pues ya no vas a pagar $500 al mes, sino ahora vas a pagar $600 al mes porque yo estoy mejorando las propiedades, ¿verdad? Entonces la idea con la estrategia Core Plus es generar o mejorar el cash flow mensual. Entonces, igual aquí hay un nivel de apalancamiento. Esta estrategia pues aguanta desde un 40% hasta un 60% de apalancamiento. Y los rendimientos que puede tener este tipo de estrategia van a rondar de un 5 a un 7%. En algunos casos se puede ir hasta un 10%, dependiendo del mercado en que estemos, ¿verdad? Dependiendo también del ciclo inmobiliario de la ciudad, del sector, de todo, ¿verdad? Tenemos que ser bien, bien cautelosos y bien exhaustivos en buscar los mejores lugares para invertir y en qué momento, ¿verdad? El timing, digamos que puede ser una de las variables también más importantes en este negocio, entender cuándo debemos de invertir en qué tipo de estrategia, ¿verdad? Porque puede ser que se viene en las recesiones, en las crisis, tener nuestro dinero invertido en este tipo de estrategias Core y Core Plus normalmente son las menos riesgosas durante la crisis, porque si tenemos vivienda en renta, pues la gente siempre necesita dónde vivir y sus principales de gastos como familia es tener donde vivir, entonces no van a dejar de pagar. Ahorita en la crisis 2020 con el tema del coronavirus, hay estadísticas que las rentas de vivienda no bajaron drásticamente, casi nada, se mantuvieron. Entonces este tipo de inversiones son muy resilientes a cualquier tipo de crisis que pueda haber, ¿verdad? Como les digo, son menos riesgosas, por ende menos rentabilidad las dos. Entonces, terminamos ahora las dos estrategias que podemos realizar que eran Core y Core Plus, basadas en generación de cash flow. Y ahora nos pasamos al siguiente cuadrante o a más arriba de la gráfica o de la diagonal que tenemos. Donde, como les digo, en estas dos estrategias que vamos a ver, ya no tenemos de principal objetivo la generación de cash flow, sino que en estas estrategias podemos pasar hasta años sin ver un ingreso en nuestras cuentas. Por lo mismo el riesgo es mucho mayor.
buscamos que trabajar la propiedad para que genere plusvalía y logremos sacar pues rentabilidades bastante mayores. Entonces, la tercera estrategia, digamos, que es la primera del grupo, entendamos que según el orden que vamos aumentando el riesgo, vamos subiendo en esta diagonal que mentalmente tenemos en la gráfica de 2 ejes, ¿verdad? Estamos subiendo poco a poco en riesgo y en rentabilidad. Y la tercera estrategia se llama Value Add, ¿verdad? En español, pues valor agregado, así se llama. Entonces, como lo dice el nombre, pues la estrategia es generar o crearle valor a la propiedad para aumentar su precio o su valor drásticamente, ¿verdad? Entonces, como mencioné, normalmente aquí son inmuebles que no están generando flujo de caja. O sea, quiere decir que nosotros nos metemos a invertir en estas propiedades que no tienen inquilino, no están generando nada en su momento de adquisición, pero tienen un potencial muy grande de entregar cash o de entregar rentabilidades interesantes a mediano plazo, ¿verdad? Entonces, es un perfil mucho más arriesgado que los otros dos. Aquí definitivamente ya requiere de tal vez no el 100% del tiempo, pero sí de un tiempo ya del inversionista para generar o por lo menos de contratar a alguien que esté activamente en la inversión, porque esa es la idea, trabajar, generarle valor, crearle valor para que la inversión aumente bastante. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Normalmente este tipo de inversión son algunos activos extraordinarios que los bancos tienen, que uno quiere comprar, activos con problemas legales. Uno normalmente le ofrecen alguna propiedad que tiene problemas que pues probablemente el dueño ya no tiene el dinero para solventar los problemas legales que tiene, y uno como inversionista tiene que entrar y probablemente pueden pasar años en lo que uno le quita los problemas legales, pero normalmente el precio al que uno adquiere la propiedad por tener estos problemas es mucho menor. Entonces hay que invertirle plata, hay que invertirle tiempo. Y ahí es donde nosotros le generamos valor a la propiedad. La propiedad puede estar tan estancada por vieja, por vacía, por temas legales, etcétera, etcétera, que aunque esté en el lugar más premium de una ciudad, pues su valor va a ser muy, muy bajo por tener los problemas legales que prácticamente no permiten que se haga nada en esa propiedad. Entonces uno como inversionista puede entrar a hacer un due diligence de la propiedad adecuado, entender si vemos posible solventar los problemas que tengan a un mediano plazo y por ahí hacerle el negocio. Entonces, las rentabilidades aquí normalmente van a andar entre un 7, 10%, 11%, con un nivel de apalancamiento entre un 60 hasta un 70% ya, ¿verdad? Entonces, como les decía, aquí el punto es generarle o crearle valor a la propiedad, entender que es una propiedad que tiene mucho potencial, que actualmente no se está aprovechando. Entonces el crearle valor es aumentarle o sacarla de problemas a la propiedad y empezarle a sacar rendimientos, ¿verdad? Y por último, pues ya terminando, la cuarta estrategia en el grupo de estrategias, o en el segundo grupo, es el tipo de inversión más arriesgada que existe. Es también al criterio de todos la más complicada. Normalmente implica muchos años de no recibir ni un solo centavo. Suele tardarse mucho tiempo. Y sí, aquí es obligatorio involucrarse en la inversión. O sea, para nada es una inversión tipo pasiva, es activa, que hay que estar, bueno, de cierta forma también puede ser contratando a alguien que lleve toda la inversión y la administración de esta inversión. La estrategia se llama opportunistic, ¿verdad? Y básicamente está basada en generar activos
en desarrollar activos para la venta, ¿verdad? El real estate especulativo, como le llamamos, es el modelo, creo yo, más común en Latinoamérica, o sea, donde pues aquí aspiracionalmente buscamos comprar, tener propiedad, generar patrimonio. El mercado latinoamericano pues busca ser dueño de ese terreno, de esos metros cuadrados. Entonces, este tipo de estrategia es la que normalmente hacemos, que es desarrollar un terreno, generar unidades, construir unidades, ya sea de oficina, de vivienda, de bodegas, de industrial, ofibodegas, lo que sea, con tal de buscar que el precio de esos activos lleguen a lo que nosotros estamos creyendo que el valor va a absorber y poderlos colocar ante el mercado común y corriente. Aquí el riesgo pues es brutal, ¿verdad? Dependemos los desarrolladores de muchas etapas previas al entregar un inmueble, gestionar licencias con entidades municipales, con entidades gubernamentales, desarrollar un producto, que el producto que hagamos sí vaya enfocado en algún mercado existente, real, tangible, que lo va a absorber, ¿verdad? Que el producto sí esté solucionando los pain points que tengan ese mercado objetivo, lo cual es difícil, por eso se llama especulativo, ¿verdad? Porque estamos especulando que el tipo de producto que estamos haciendo sí va a haber demanda para ello, ¿verdad? Una cosa es desarrollar algo, o sea, que no solo es enfocarnos en desarrollar un producto que le resuelva los problemas a un mercado pues global, sino tiene que tener la capacidad de pago, tiene que estar en la etapa de vida necesaria, tiene que tener el tipo de vida para nuestro tipo de proyecto. Hay muchas variables con lo cual se conceptualiza un proyecto y al inicio pues igual estamos especulando que nosotros creemos que lo estamos haciendo bien. Entonces, como sabemos igual que el vender inmuebles pues es uno de los productos con ticket más elevado que cualquier tipo de producto, ¿verdad? No hay muchos productos que sean más caros que comprar un bien raíz. El factor tiempo puede ser letal en una inversión como esta, ¿verdad? Si en pleno desarrollo viene una pandemia que nos cambia completamente las características de nuestro proyecto, pues ahí básicamente estamos, o sea, ahí nos damos cuenta del riesgo que se incurre en desarrollar un proyecto especulativo, ¿verdad? Que pueden pasar 3, 4, 5 años sin obtener un centavo hasta que se termina de construir el proyecto y ya en ese momento, ok, los clientes todavía quieren el producto que uno conceptualizó hace 3 años atrás, que construyó hace 2 años atrás, que tramitó licencias 3 años atrás, ¿verdad? Entonces, es el perfil más arriesgado que hay. Y entonces, por lo mismo que la inversión es muy, muy riesgosa, también entrega los rendimientos más altos en esta industria, ¿verdad? En este espectro riesgo-retorno, pues será en la diagonal el punto más alto, donde nos estamos arriesgando lo más que se pueda, pero estamos buscando rendimientos lo más que se pueda. Entonces, ¿cómo manejamos la rentabilidad? Pues asumiendo un costo, un precio de venta, un valor de venta, pues con un margen lo suficientemente alto para lograr esas rentabilidades y con una estructura de capital muy, muy fina para lograr los objetivos. Que aquí pues entra el tema del apalancamiento que pues los activos inmobiliarios, por ser activos tangibles, ¿verdad? Que pues son ladrillos los que uno está construyendo, la industria nos permite que nos apalanquemos de 0 hasta un 80% a veces de la inversión necesaria para un proyecto. O sea, el 80% del dinero está siendo colocado por una entidad financiera y nosotros solo tenemos que poner un 20%. Y esa es la clave de este negocio especulativo, de este último estrategia de inversión, ya que esto nos entrega al final rentabilidades
desde un 12% anual hasta puede ser un 20, un 25% anualizado, ¿verdad? Pues como ven es el rendimiento más alto y es la más riesgosa, no solo por el proceso de desarrollar un bien raíz, un bien inmueble, un proyecto inmobiliario, sino por la cantidad de apalancamiento que tenemos que tener para, pues para lograr estos rendimientos tan altos, ¿verdad? Al final, el apalancamiento es algo que no hay que tenerle miedo tampoco. O sea, sí aumenta el riesgo de una inversión, pero no quiere decir que sea malo, ¿verdad? Apalancarse hasta lo más que se pueda puede ser muy beneficioso a la hora de entregar rentabilidades. Entonces, es importante conocer a fondo. Espero que hayamos hablado de los 4 tipos de inversión bastante comprensible. Son 4 mundos completamente distintos. Hay que conocer todas las diferencias que hay entre cada uno de ellos, conocer el riesgo al cual nos estamos metiendo al invertir en cada una de estas estrategias. Como les decía, no hay que escoger una. Podemos estar invirtiendo en 2, en 3 o en las 4, ¿verdad? Es la mejor forma de diversificar nuestra inversión. Puede ser que nos fue mal en una, pero lo nivelamos con las otras 2 estrategias que están dando rendimientos muy, muy estables. Hay que entender cuál es el apetito a riesgo que ustedes tienen. Normalmente pues un inversionista más joven es más abierto a que exista riesgo, más abierto al mismo riesgo porque estamos buscando generar rendimientos mucho antes, ¿verdad? A un inversionista que ya pasó esa etapa, pues ya no está buscando arriesgar su capital tanto, busca retornos más estables, inversiones pasivas, las cuales pues le digan o le aseguren, mejor dicho, le aseguren la preservación de su capital y aparte le esté generando pues algún interés ahí. Entonces podríamos concluir que ustedes tienen que saber o entender qué tipo de perfil de inversionista tienen, ¿verdad? Si son arriesgados, si no son arriesgados. Si no son arriesgados, pues enfóquense en las primeras 2 estrategias. Si son un poco más arriesgados, las segundas 2 estrategias, que siempre hay forma de mitigar el riesgo en las últimas 2 para ustedes como inversionista, ¿verdad? No investiguen, miren cómo pueden ser, cuáles son las salidas más normales para ese tipo de inversiones. Y como les digo, tampoco tenganle miedo al apalancamiento. Mucha gente le tiene el miedo al apalancamiento porque si tienen el dinero lo pueden hacer solos. De esa forma no están maximizando el rendimiento de su capital, no van a lograr estos retornos de los cuales estamos hablando. Entonces, siempre y cuando generen un modelo financiero, una estructura muy estable y muy bien hecha, el apalancamiento les aseguro que va a trabajar a beneficio de ustedes. Entonces, sí, pues es la única forma en realidad de generar riqueza en esta industria. Entonces, pues espero que haya quedado claro las 4 estrategias de las cuales hablamos. Si no quedó claro, escríbanme un correíto, escríbanos en nuestro Instagram, en YouTube cuando se sube el video, en cualquier lado, háganos por ahí las preguntas. Si tienen otros temas que quisieran tocar, pues ahí también nos lo pueden poner. Como les digo, no duden en escribirnos. Y bueno, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes. Esperamos vernos en un siguiente podcast. Muchas gracias.